Pensé que me amaba, hasta que descubrí la verdad. Hola, soy Ana, tengo 27 años, y lo que voy a contar no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero sí es algo que me cambió para siempre. Durante mucho tiempo pensé que el amor se trataba de darlo todo, de perdonar, de aguantar, de entender al otro incluso en sus peores momentos. Pensaba que mientras hubiera cariño, todo lo demás se podía arreglar. Conocí a Marcos en una época en la que me sentía sola. Acababa de mudarme a otra ciudad por trabajo, no tenía muchos amigos, y él apareció como si fuera la respuesta a todo lo que me faltaba. Era atento, divertido, siempre tenía las palabras correctas, y me hacía sentir especial. Al principio, todo parecía sacado de una película romántica. Me escribía desde que me despertaba, me llevaba flores sin razón, recordaba cada pequeño detalle de nuestras conversaciones. Yo creía que por fin había encontrado a alguien que me valoraba como merecía, pero lo que no entendía en ese momento es que algunas de las cosas que me parecían dulces y protectoras, en realidad eran la primera señal de algo mucho más oscuro. Y que, poco a poco, esa relación que me hacía sonreír todos los días, se iba a convertir en una jaula invisible de la que me costaría mucho salir. Cuando conocí a Marcos, fue de la forma más casual del mundo. Una amiga me había invitado a una reunión pequeña en su casa, y él estaba allí. Recuerdo que en cuanto lo vi, me llamó la atención su forma de mirar. Parecía que te escuchaba con los ojos, como si nada más existiera en ese momento. Hablamos toda la noche. Me preguntó sobre mis sueños, mi familia, mis miedos, y no se limitaba a sentir, realmente parecía interesado en cada palabra que decía. Me hizo sentir vista, como si fuera importante, como si hubiera encontrado a alguien que me entendía sin juzgarme. Después de esa noche, empezó a escribirme todos los días. Sus mensajes no eran simples buenos días, eran largos párrafos donde me decía lo feliz que estaba de haberme conocido, lo especial que le parecía mi forma de pensar. A los pocos días ya me estaba enviando flores al trabajo, recordando exactamente el tipo que me gustaban porque yo lo había mencionado casi sin importancia. Yo, que venía de relaciones frías y distantes, sentí que eso era amor verdadero. Pensaba, esto es lo que siempre he buscado. Cada vez que estaba con él, el mundo parecía detenerse. Salíamos a cenar, caminábamos bajo la lluvia, hablábamos hasta la madrugada, todo parecía perfecto. Pero lo que no sabía era que, detrás de esos gestos románticos, había una necesidad constante de saber dónde estaba, con quién y qué hacía. Al principio lo tomé como preocupación, como un interés genuino, sin imaginar que, en realidad, era el inicio de una red invisible que con el tiempo me atraparía por completo. Al principio, las preguntas de Marcos me parecían tiernas. ¿Llegaste bien? ¿Comiste algo? ¿A qué hora vuelves? Sonaban como un cuidado genuino. Pero con el tiempo, esas preguntas se fueron transformando en exigencias disfrazadas. Si salía con amigas, me pedía que le mandara fotos para que no me preocupe. Si tardaba más de 10 minutos en responder un mensaje, me escribía varios seguidos. ¿Estás bien? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás? Yo le explicaba que a veces estaba ocupada, que no siempre podía contestar de inmediato, pero su respuesta siempre era la misma. Es que me importas mucho, no puedo evitar preocuparme. Recuerdo una noche en particular. Había salido con mis compañeras de trabajo a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Marcos me pidió que le avisara cuando llegara y que le enviara una foto del lugar. Lo hice, pensando que así se quedaría tranquilo. Pero no. Durante toda la noche me escribía preguntando quién estaba sentado a mi lado, por qué no le contestaba tan rápido, por qué sonreía tanto en las fotos que subía a mis redes. Comencé a sentir que tenía que justificar cada cosa que hacía. Incluso empecé a pensar 2 veces antes de salir, solo para evitar las discusiones después. Él me decía que todo era por amor, que simplemente necesitaba saber que yo estaba bien. Y yo, ilusa, me convencí de que tal vez eso era normal, que así se comporta alguien que de verdad te quiere. Lo que no entendía era que ya estaba cediendo terreno, poco a poco estaba acostumbrándome a dar explicaciones por todo, y sin darme cuenta,
empezaba a perder mi libertad. Con el paso de los meses, Marcos empezó a opinar cada vez más sobre las personas que me rodeaban. Al principio eran comentarios pequeños, casi insignificantes. Esa amiga tuya siempre habla mal de todo, no me gusta su energía. No entiendo cómo puedes confiar en fulano, se nota que no te aprecia. Al principio lo tomaba como simples opiniones, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes y más hirientes. Me decía que mis amigas eran malas influencias, que mi familia no lo aceptaba porque les molestaba que él me hiciera feliz. Poco a poco, sus palabras me fueron llenando de dudas. Hubo una ocasión en la que mi mejor amiga, Carla, me invitó a un café. Marcos se enojó y me dijo, ¿otra vez con ella? Siempre que sales con Carla vuelves de mal humor, seguro te mete ideas en la cabeza contra mí. Esa vez cancelé con Carla para evitar una discusión. Y así comenzó mi aislamiento, sin que yo lo notara. Empecé a ver menos a mis amigas. Las reuniones familiares se hicieron más esporádicas porque él siempre encontraba una excusa para que no fuera, que estaba enfermo, que quería pasar tiempo a solas, o que simplemente no quería sentirme incómoda si alguien en mi familia hacía un comentario sobre nosotros. Mi mundo se fue reduciendo a él. Dejé de contarle a la gente lo que pasaba entre nosotros porque, en el fondo, me daba vergüenza admitir que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Y como ya casi no salía con nadie, tampoco tenía con quien comparar mi situación. Lo más triste es que yo confundía su control con protección. Pensaba que estaba evitando que me rodeara de personas que no me querían bien. No me daba cuenta de que, en realidad, lo que estaba haciendo era dejarme completamente sola, para que la única voz que escuchara fuera la suya. A estas alturas, ya vivía prácticamente para Marcos. Mis decisiones, mis salidas, incluso mis estados de ánimo, giraban alrededor de él. Y lo peor es que él sabía perfectamente el poder que tenía sobre mí y lo usaba a su favor. Cada vez que me atrevía a reclamar algo, la conversación terminaba dándose la vuelta, como si el problema fuera yo. Si le decía que me sentía controlada, él me miraba con ojos tristes y decía, ¿en serio piensas eso de mí? Después de todo lo que hago por ti. Si yo le pedía un poco de espacio, él respondía con frases que me destrozaban. Ya veo, entonces prefieres estar con tus amigas que conmigo. Claro, cuando más te necesito, tú me das la espalda. Recuerdo una discusión en particular que me marcó. Había encontrado en su teléfono mensajes coquetos con otra mujer. Cuando lo confronté, en lugar de disculparse, empezó a llorar y a decir que la culpa era mía porque últimamente yo estaba distante. Tú me dejaste de buscar, Ana, yo solo quería sentirme querido. Y ahí estaba yo, sintiéndome culpable por algo que él había hecho. Terminaba consolándolo, pidiéndole perdón y prometiendo ser mejor pareja, como si todo dependiera de mí. Esa era su estrategia. Cada vez que yo quería poner límites, él me hacía sentir que lo estaba lastimando, que yo era la fría, la egoísta, la insensible. Me manipulaba con lágrimas, con historias tristes de su pasado, con frases como eres lo único bueno que tengo. Lo más retorcido es que llegué a creerle. Pensaba que, si lo dejaba, él se derrumbaría, y no quería cargar con esa culpa. Así que seguía ahí, atrapada en un círculo en el que yo siempre terminaba siendo la mala, y él la víctima. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Marcos estaba raro, distante, y pasaba mucho tiempo en su teléfono. Yo traté de ignorarlo, porque sabía que si preguntaba, podía terminar en otra discusión donde él se haría la víctima. Pero algo en mí no estaba tranquila. Cuando se fue a duchar, dejé que la curiosidad, o quizás la desesperación, me ganara. Tomé su teléfono y lo revisé. No me enorgullece haberlo hecho, pero en ese momento sentía que necesitaba respuestas. Y ahí estaban, mensajes con otra mujer, llenos de coqueteos, de promesas para verse, de frases que yo había escuchado muchas veces, pero dirigidas a alguien más. Me quedé paralizada. No solo por la traición, sino porque en esos mensajes él hablaba mal de mí. Le decía a ella que yo era una loca celosa, que siempre estaba encima de él, que estaba cansado de mí.
Sentí como si todo el aire me abandonara de golpe. Cuando salió de la ducha, lo confronté. Mi voz temblaba, pero no era por miedo, era por la mezcla de rabia y tristeza que me estaba quemando por dentro. Él no se disculpó. No admitió nada. En lugar de eso, me miró y me dijo con una frialdad que nunca olvidaré: si hubiera sido más cariñosa, no habría buscado a otra. Fue como si una venda se rompiera en mi cabeza. En ese momento entendí todo: los mensajes constantes, las críticas a mis amistades, el aislamiento, las lágrimas manipuladoras. Todo era un sistema para mantenerme bajo su control. Y lo peor es que había funcionado durante meses. Esa noche, con las manos temblando y el corazón roto, recogí mis cosas. No escuché sus súplicas, ni sus intentos de culparme otra vez. Me fui. No fue fácil. Caminé hacia la puerta sintiendo que estaba dejando atrás una parte de mí, pero también con la certeza de que estaba recuperando algo mucho más importante: mi libertad. Hoy, mirando atrás, puedo decir que no salí de esa relación de la noche a la mañana. Salí en pedazos, y me tomó tiempo volver a juntar cada uno. Al principio, la soledad me pesaba. Me preguntaba si había hecho bien, si de verdad yo había sido la mala como él me decía tantas veces. Pero con los días, empecé a ver las cosas con más claridad. Entendí que el amor no es control, no es vigilancia, no es hacerte sentir que tu valor depende de complacer a alguien más. El amor verdadero no te aísla del mundo, sino que te impulsa a crecer. No te hace callar tus emociones por miedo a una reacción, sino que te escucha y las respeta. Aprendí que las excusas disfrazadas de preocupación pueden ser cadenas invisibles, y que la manipulación emocional es una de las formas más crueles de violencia. Porque no deja marcas en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Hoy ya no busco a alguien que me salve o que me haga sentir completa. Porque entendí que yo misma puedo darme eso. Y si algún día vuelvo a amar, será desde un lugar de libertad y no de miedo. Si tú que estás escuchando esto sientes que tu relación te hace más pequeña, que cada vez eres menos tú, quiero que sepas algo: el amor que mereces existe, pero empieza por ti misma. Salir puede doler, puede dar miedo, pero es el primer paso para volver a encontrarte. No tengas miedo de cerrar la puerta a lo que te hiere, porque abrirás espacio para lo que realmente te haga bien. Y créeme, eso es libertad. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.